Bueno, hoy estamos en nuestro discipulado número 12. El tema del día de hoy es el ayuno. ¿Por qué les quiero hablar del ayuno? Porque el domingo tendremos ayuno congregacional de 8 a 12:30 del día. Para que en ese ayuno, cuando usted lo haga, usted entienda, de una vez entienda cuántas clases de ayuno hay. Es importante que usted le diga: Señor, yo te necesito, Señor, yo necesito entender. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre el ayuno. ¿A qué se le llama ayuno? Al acto de abstenerse totalmente o parcialmente de comer o beber por un periodo determinado. A eso se le llama ayuno. Entonces, viene esa pregunta: ¿cuál es el ayuno que agrada a Dios? Vuelvo y repito, ¿qué es el ayuno? Se llama ayuno al abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo determinado. Entonces, ¿cuál es el ayuno que agrada a Dios? El que se hace con sinceridad, ni egoísmo, con humildad. Ese es el verdadero ayuno. Ahora, ¿qué poder tiene el ayuno? ¿Qué hace el ayuno? Cada vez que tú ayunas, mengua tu humanidad, es decir, esas obras de la carne. Acuérdese que están las obras de la carne y tenemos que crecer en el espíritu para tener esa conexión con el Señor. Entonces, ¿qué hace? Cada vez que ayunas, mengua tu humanidad, es decir, hay control en toda tu área humana. El ayuno y la oración nos sirven para desarrollar en nuestro interior la valentía y confianza. Puede fortalecer nuestro carácter y cimentar nuestro autodominio y disciplina. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Cada vez que tú ayunas, mengua tu humanidad. Y eso es algo que tú debes de aprender. Hay que ayunar. ¿Cómo se hace un ayuno para Dios? Entonces, mire las preguntas. ¿Qué es el ayuno? ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? ¿Qué poder tiene el ayuno? ¿Y cómo se hace un ayuno para Dios? El ayuno es un tiempo que apartas absteniéndote de alimentos y placeres. Se enfoca en Dios. Lees la palabra. Oras para que Dios te dé una palabra y una enseñanza para tu vida. Entonces, cuando tú entiendes esto, vamos a mirar qué tipos de ayunos hay en la Biblia. Está el ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. Este debe ser muy guiado por Dios. En Hechos 9:9, alguien le pasó con este ayuno. ¿A quién fue? A Pablo. Cuando Pablo cae, viene Jesús y le habla y le dice que por qué lo persigue. Y él queda ciego. Y dice: entonces lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días sin tomar alimentos ni agua. Eso fue Dios mismo que lo llevó para liberarlo. Está el otro, que es el ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno más conocido que normalmente se hace. Está el ayuno parcial. Consiste en comer ciertos alimentos y otros no. Y está el ayuno colectivo, donde se hace con uno o más personas. Entonces, ¿cuál es el ayuno que vamos a tener el domingo? Un ayuno colectivo, congregacional. Amén. ¿Cuántos tipos de ayuno hay en la Biblia? Entonces, en la Biblia hay ayunos de hasta de un día hasta la noche, de 3 días, de 7 días, de 3 semanas y de 40 días. Las
personas ayunaban por diversas razones. En esta noche les voy a explicar cuál es el modo correcto para hacer ayuno. Primero, mantenerse hidratado. Bebe agua y bebidas sin calorías, como un té de hierbas durante el día. Evita pensar en la comida. Mantente ocupado, leyendo la palabra de Dios y orando. Aún puedes ver una película cristiana. O si estás trabajando, realizando tus labores, igual, ahí haciendo tu trabajo y todo, pero glorificando el nombre de Dios, leyendo un buen libro cristiano que te edifique. Pero esto no reemplaza, escúcheme muy bien, esto no reemplaza la oración y la lectura de la palabra. Ah, no, es que me estoy leyendo un buen libro, me edifica, sí, pero no reemplaza la oración y la lectura de la palabra. Amén. ¿Hasta ahí va muy claro? ¿Sí o no? Amén. Amén. Bueno. Amén. Entonces, en Lucas 2:37, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y en oración. Entonces viene y le habla a las viudas, ¿cierto? Le habla a las personas que también estén solteras. Los casados tienen que hablar con su pareja y decirle: amor, o negrita, o negrito, o cuchicuchi, yo no sé cómo le diga usted a su amor, pero debe decirle: voy a orar, voy a ayunar, para que tú sepas, porque dice que no pueden estar desunidos por mucho tiempo, sino que deben de saber el uno al otro de ayunar. Entonces, ¿yo qué le aconsejo a los matrimonios? Que traten de hacer los mismos días de ayuno. ¿Para qué? Para que no tengan pues ninguna tentación, no hayan enojo, y no que puedan unirse por algo en específico. Amén. Pero las que somos viudas, las que estamos solteras, los que estamos así, tenemos que buscar al Señor, ir al templo, orar, ayunar, leer la palabra. Todos debemos de hacerlo. La única diferencia es que los que están casados deben de uno al otro ponerse de acuerdo. Alguien que me lea Hechos capítulo 14, versículo 22 y 23, por favor. Dice: allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También le dijeron: debemos subir mucho antes de entrar en el reino de Dios. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en Él. Hola, pastora. Hola, ¿cómo estás, Cale? Dios te bendiga. Bueno, entonces mire lo que habla acá, que también el ayuno y la oración, ¿para qué es? Para cuando uno va a ungir a alguien, cuando uno va a colocar a alguien en autoridad. Amén. En Marcos 9:29 dice: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Muchas veces se necesita tener o entender que hay cosas que no salen simplemente con la oración, sino por medio del ayuno también. El ayuno viene y derriba fortalezas. ¿Por qué? Porque empieza a estar usted en el espíritu, empieza a tener la autoridad. Entonces, el ayuno nunca puede estar solito. Tiene que estar ¿con qué? Con la oración y la lectura de la palabra. Amén. No, es que no, hoy voy a ayunar y ni lee la Biblia, no ora, no hace nada, pues aguantó hambre.
preferiblemente coma. Entonces, ¿usted qué hace? Usted se levanta muy temprano, si va a ayunar y tiene que ir a trabajar, pues se levanta una horita antes, ora, lee la palabra, se va para su trabajo y a la hora que es el momento del almuerzo, usted dice, voy a almorzar y coge la palabra de Dios y comienza a leer, porque usted empieza a nutrir ¿a quién? A su espíritu y comienza a alimentarlo con la palabra. Amén. Bueno, no es que yo trabajo y no puedo ayunar. Falso, sí se puede ayunar trabajando. Se lo digo yo. Lo que pasa es que usted debe ser disciplinado en esos momentos, llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Pero usted no nota que cuando uno ayuna empieza todos los olores. Ay, tan rico, huele a bisé, huele a torta, huele a frijoles. Empiezan a pensar en la comida. Entonces uno de los requisitos es no piense en la comida, piense en la palabra, piense en llenarse de Dios. Amén. El ayuno no es pasarse sin alimentos durante un periodo de tiempo. El ayuno bíblico, porque es que ahorita están haciendo un ayuno, ¿no? En los gimnasios, que es para fortalecer el cuerpo humano. Pero ese no es el ayuno que habla la Biblia, eso es para embellecer el cuerpo, esto es algo humano, social, hacen esa clase de ayuno. Pero el ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito espiritual. Repita ahí conmigo, un propósito espiritual. El ayuno lleva a la persona a una relación más profunda, íntima, poderosa con el Señor. Cuando uno elimina los alimentos de su dieta durante cierto número de días, su espíritu queda desbloqueado de las cosas de este mundo social y se vuelve sensible a las cosas de Dios. Por eso nosotros debemos de menguar nuestra humanidad y crecer ¿en qué? En el espíritu. ¿Y eso qué lo hace? Por medio del ayuno, la oración y la lectura de la palabra de Dios. Amén. Alguien que me lea Eclesiastés 4:12, por favor. Dice lo siguiente: y si alguno prevaleciere contra uno, todos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, esta cita bíblica normalmente la utilizan para el matrimonio, cuando uno está casando a alguien, pero también habla sobre la parte espiritual. Durante el tiempo que Jesús caminó sobre esta tierra, Él dedicó el tiempo a enseñar a sus discípulos los principios del reino de Dios. Principios que están en conflicto con los principios de este mundo social. Nuestros principios espirituales no son los principios de esta tierra. Entonces miremos que Mateo 6:2 dice cuándo, comienza siempre con una palabra cuándo, pues, des. Ese des significa que practiques, que produzcas, que trabajes, que cumplas. Esa palabra cuando, esa palabra cuando dice des, cuando inicia una cita bíblica con esas palabras. Entonces, le voy a dar un ejemplo. En Mateo 6:5 dice, cuando ores, es decir, ora, suplica, adora, pide. A eso es que se refiere esa cita. Otro ejemplo, Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, es decir, cuando te abstengas de alimento. Él dejó claro que ayunar, orar o dar es igual y es parte de la vida cristiana. El cordón espiritual de 3 hilos se manifiesta en porcentajes, en el 30, en el 60 y en el 100%. ¿Y esto dónde lo vemos? En Marcos 4:8. Pero algunas de las semillas cayeron en buena tierra y brotaron y crecieron y produjeron 30, 60 y hasta 100 semillas por cada una sembrada.
Entonces ahí se hace y se replica lo del cordón de 3 dobleces, no se rompe, ¿qué? Fácilmente. Pero es la parte espiritual. Uno de los matrimonios que le enseña que el centro debe ser Jesús, que Él es ese tercer cordón que está en medio. Pero en la vida espiritual, ese cordón espiritual que alimenta mi espíritu por medio del ayuno, cuando mengua mi carne, cuando viene y cae esa semilla del sembrador, pues empieza a crecer. Y está la parábola de Marcos capítulo 4, versículo 14 al 20. Habla de que el sembrador proclama la palabra de Dios y que fueron unos sembrados, unos junto al camino. Y dice que las que son sembradas junto al camino son los que escuchan la palabra de Dios. Pero que inmediatamente viene Satanás, ¿qué? A quitar esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñarnos la parábola del sembrador? Que dependiendo de donde caiga esa semilla, ¿cierto? Así viene un crecimiento. Y dice, las que cayeron, también ¿qué dice? Que cayeron en un suelo, ¿qué? Rocoso. ¿Y qué pasó con eso? Que representa a los que escuchan el mensaje con alegría, pero como sus raíces no tienen profundidad, brotan antes de tiempo y se apartan apenas comienzan, ¿qué? Las tribulaciones, es decir, los problemas del mundo, el amor por las riquezas y los demás placeres que ahogan la palabra de Dios y no la dejan producir frutos. Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno lo que hace es cortar. ¿Qué hace el ayuno? Menguar. Que si cayó esa semilla sobre la roca para poder que coja profundidad, tiene que menguar la carne para crecer en el espíritu. Amén. Y también habla en ese Marcos que les estoy contando, que les estoy aquí parafraseando, que unas cayeron en buena tierra, y significa que los que cayeron en buena tierra son los que escuchan la palabra, la que la reciben y producen mucho fruto, y vuelve y habla al 30, 60 y hasta el 100% de cada semilla. Entonces, cuando tú ayunas, tú lo que estás haciendo es menguar la carne y estás orando, viene el Espíritu Santo y comienza a tomar tu espíritu, comienza a ministrar a tu ser, y cuando tú lees la palabra, comienzas a alimentarla. Amén. Y ahí es donde se vuelve ese cordón espiritual con Dios. Y no se rompe fácilmente, porque quedan ¿qué? Los principios y los parámetros ¿de quién? De la palabra del Señor. Y la gloria es para el Señor. Amén. Y amén. ¿Hasta ahí quedó claro lo que les expliqué? ¿Sí o no? Amén. Entonces les voy a hablar de esta clase de ayuno. Vamos a empezar con el ayuno de un día. ¿Para qué sirve? Es para venir a la casa de Dios. Es lo que vamos a hacer el domingo. Vamos a ir todos ¿a qué? A congregarnos. ¿Pero cómo? En ayuno. ¿Y qué vamos a hacer? Oración. ¿Qué vamos a escuchar? Dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué se va a decir? La palabra. Y empieza a menguar esa carne. En Jueces, alguien que lea Jueces 20:26. ¿Qué dice? Jueces 20:26 dice lo siguiente. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz. Amén. De paz delante de Jehová. Delante de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el domingo? Eso. Vamos a subir, vamos al templo, vamos a la casa del Señor. Vamos a compungirnos. Lo que tú tengas, yo no sé por qué estés pasando, pero a decirle: Señor, necesito de ti. Dice que lloraron delante del Señor y ayunaron hasta la tarde o hasta la noche, pero nosotros lo vamos a hacer hasta la tarde, ¿cierto? Ofreciendo holocaustos y sacrificios. Esos holocaustos son nuestra adoración, alabándolo, entregándonos, diciéndole: Señor, te necesito.
con sacrificios de paz. Amén. Ahora les voy a explicar un ayuno de 3 días. Sí, permítame, sí. Ayuno de 3 días. ¿Para qué sirve ese ayuno? Es para hablar con personas de autoridad. Cuando tú tengas que hablar con alguien y tú digas, esa persona tiene el corazón duro y no sé qué hacer, puedes hacer un ayuno de 3 días. Aunque le cueste la vida, es ir a hablar con la persona de autoridad, así no tenga cita. Entonces usted dice, uy, ¿para qué tengo que dar un ayuno? Cuando usted vaya a hacer algo de esa índole. Amén. ¿Quién hizo este ayuno? Esther. Lo vemos en Esther 4:16. ¿Alguien que lo lea? Dice así Esther 4:16. Reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Este es un ayuno que hizo Esther con el pueblo total. ¿Se acuerda que yo inicié contándole los ayunos? Hizo un ayuno total de ¿cuántos días? De 3 días. ¿Pero para qué? Para hablar con personas de autoridad, para hablar con el rey. Aunque le costara la vida. Es ir a hablar con la persona de autoridad, así no tenga cita. Entonces ya sabe, para cuando usted quiera hacer un ayuno y tenga que hacer esas cosas, ya sabe cuánto tiene que hacer. Ayuno de 7 días. Para hacer un compromiso con Dios. Si usted quiere hacer un compromiso con Dios, usted va a hacer un ayuno de 7 días y le dice, Señor, este ayuno es porque me quiero comprometer contigo. Primera de Samuel, que alguien lo busque, Primera de Samuel, capítulo 31, versículos 12 y 13. Más tarde pusieron la armadura de Saúl en el templo de la diosa Astarte, y a Saúl y a sus hijos los colgaron de la muralla de Betsam. Los israelitas que vivían en Jabes de Galaad vieron que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces un grupo de valientes viajó toda la noche y quitó de la muralla los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Luego los llevaron a Jabes y allí los quemaron. Después de levantar sus huesos y enterrarlos bajo un árbol, ayunaron 7 días en señal de luto. Gracias. Ahí estaba pasando un suceso, ¿cierto? Pero luego de ellos ya habían muerto esa generación de Saúl con sus hijos, con su hijo. Y toda la guerra y todo lo que pasó, porque pues no voy a contar toda la historia, pero lo que quiero hablar de este ayuno de 7 días es que luego ellos fueron y ayunaron. ¿Por qué? Porque estaban de luto, estaban con dolor, estaban en un proceso de agonía. Hay personas que entran en estados de depresión, de soledad, de angustia. Hay personas que no saben qué hacer. Hay personas que necesitan un compromiso con Dios. Y este ayuno es ideal. Amén. Después de decir, suelto todo esto y ahora me voy a meter con Dios. Un ayuno de 7 días. Amén. ¿Cómo puede ser? Con agua. Ok. Ayuno de 10 días. Este ayuno, ¿para qué sirve? Para adquirir conocimiento e inteligencia de la palabra de Dios, compromiso y servicio. Entonces vamos a mirar quién hizo este ayuno. Daniel, capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Quién lo lee? Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos y dijo, nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, denos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, hasta ahí. Amén.
Bueno, entonces mire Daniel, ¿qué pasó? Quería que él comiera de toda esa comida sacrificada a los ídolos. Pero Ananías, Misael y Azarías, que son los amigos de Daniel, con Daniel, ¿qué pasa? Viene y le dice al que los cuidaba a ellos y los vigilaba, denos 10 días. Hicieron un ayuno parcial. ¿Qué comieron? Dice que comieron vegetales. ¿Y qué más? Tomaron agua. Y esto lo que ayuda es para adquirir ese conocimiento, esa inteligencia. Y luego más adelante, si usted se pone continúa leyendo, dice que cuando fueron a mirarlos estaban más robustos y rozagantes que los que habían comido de las comidas de los placeres y de todo lo que había visto ahí. Entonces, si usted quiere tener ese compromiso, ese servicio, llenarse más del Señor, como tener esa integridad, porque ellos fueron íntegros, ellos fueron fieles a su creencia, fieles a ellos, a Dios, ¿cierto? Puede hacer un ayuno de 10 días. ¿Me repite la cita, me hace el favor? Daniel, capítulo 1, versículo 11 y 12, pero si tú sigues leyendo, pues lo que yo les conté resumidito, ahí lo pueden leer. Ayuno de 14 días, concede salvación y protección. Hechos 27, versículo 20 al 33. Este lo van a leer ustedes en su casa porque es muy largo. Y pues aquí no lo vamos a leer. Pero contándoles así, rapidito, parafraseándole, es un hecho que estaba ocurriendo con Pablo, donde iba en una tripulación y Dios viene y le habla a Pablo y le dice, aquí lo que se va a dañar es el barco, los muebles y enseres, pero no se van a perder las vidas. Ya llevaban 14 días sin comer. Y viene Pablo y les dice, anímense, ya pasaron 14 días, coman, porque ya Dios respondió como esa oración. ¿Y para qué sirve eso? Concede salvación y protección. Un ayuno de 14 días. Un ayuno de 3 semanas. ¿Cómo? Por favor, me colabora nuevamente con la cita. ¿Es Hechos qué? Hechos capítulo 27, versículo 20 al 33. Ahí cuenta toda la historia, la que yo hablé resumidita. Gracias. Vale. Ayuno de 3 semanas, es decir, 21 días. Cuando hay conflictos, peleas, guerra, etcétera. Después de 21 días habrá una visitación del Espíritu Santo. Los ángeles, habrá manifestaciones sobrenaturales. Es para invitar a nuestro Dios a darnos respuesta y que nos haga saber lo que ha de venir. Cuando tú tienes una pregunta, Señor, ¿ahorita qué hago? No sé qué hacer. ¿Quién hizo este ayuno? Igualmente Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo del 2 al 7. Lo voy a leer yo. En aquellos días, yo, Daniel, estuve angustiado por 3 semanas. ¿Cómo estuvo? Angustiado. En este tiempo no probé vino ni carne, no comí alimentos especiales, ni me puse ningún perfume. Luego un día, a principios de abril, mientras estaba parado al lado del gran río Tigris, levanté mi vista y vi un hombre vestido de ropa fina, como un cinto del más puro oro, alrededor de su cintura. Versículo 6, su cuerpo brillaba como topacio, su cara resplandecía como el relámpago y sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el rugido de una vasta multitud de gente. Solo yo, Daniel, vi la visión.
Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de repente se llenaron de terror y corrieron para esconderse. Versículo 8. Y me dejaron solo. Cuando yo vi esta visión espantosa, perdí mis fuerzas. Me puse pálido y débil del susto. Cuando le oí hablar, caí boca abajo desmayado, pero una mano me tocó y me levantó aún temblando hasta que estuve sobre mis manos y rodillas. ¿Qué tuvo Daniel ahí? Una experiencia sobrenatural. Ya no, sus cuerpos, su carne, estaba cansado, menguaba, ¿cierto? Pero vino y pudo ver alguien que resplandecía con su rostro fino. ¿Cuántos quieren crecer en Dios? ¿Cuántos quieren que Dios les hable más? Pueden hacer este ayuno de 3 semanas, 21 días, con verduras y aguas. O sin nada, porque Él dice que no tomó ni tocó en 21 días también. Esas 2 clases de ayuno, la de los 10 días, pero la de los 21 habla que no tomó ni vino, ni comió cosa delicada, ni comió carne, no se aplicó ni perfume siquiera. Uy. Bueno, feíto, muriendo a todo. Y el ayuno de 40 días. Este ayuno de 40 días ayuda a entrar a una dimensión diferente, entrar en la dimensión con Dios, como alinearse con Dios para preparar a un profeta con poder y autoridad. Es con disciplina estricta. ¿Y quién hizo eso? Lo vamos a leer. Éxodo 34, versículo 27 y 28. ¿Quién lo lee? Dice: Nunca puedo. como todas estas leyes eran parte del pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas, Dios le ordenó a Moisés que las escribiera, y Moisés quedó con Dios en la montaña 40 días y 40 noches. Allí se escribieron en tablas de piedra los 10 mandamientos de este pacto. En todo ese tiempo Moisés no comió ni bebió nada. Por eso yo les digo que este ayuno es el más delicado, porque es dirigido por Dios. ¿Y quién lo hizo? Moisés. Si no, nunca hubiera escuchado ni a poder escrito las leyes. Cuando Dios lo llama a uno, Dios le dice: necesito que ayunes. Y uno empieza en ese crecimiento espiritual. ¿Tú quieres aprender a ayunar? Comienza con el de 1, luego con el de 3, luego con el de 7, luego con el de 10. Paso a paso para que crezcas, para que puedas llegar a ese nivel. ¿Y quién más lo hizo? Nuestro Salvador y Redentor, antes de iniciar su ministerio, cuando se fue al desierto, 40 días con sus noches. Mateo 4, del 1 al 2. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2? Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Entonces, después de que, sí, hasta ahí. Entonces, ¿quién más hizo ese ayuno de 40 días? Nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos el mayor ejemplo. El Señor cogió y dijo: mayores cosas de las que yo hice, vosotros haréis, dice la palabra de Dios. Entonces sí se puede hacer este ayuno, pero que sea el Señor dirigiéndolo y guiándolo, no a la fuerza, no a lo humano, venga yo, no, porque no lo va a poder hacer. Amén. Y Jonás capítulo 3 del 4 al 5 dice: cuando entró Jonás el primer día a la ciudad y comenzó a predicar,
el pueblo se arrepintió de sus malas obras. ¿Qué hizo? Se arrepintió de sus malas obras. Es decir, que un ayuno de 40 días, ¿qué te va a dar? Unción, autoridad y la llenura del Espíritu Santo. Y mire lo que dice: Jonás pregonaba con voz potente el mensaje de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron el mensaje que Dios les enviaba y decidieron ayunar. Desde el más encumbrado hasta el más pobre se vistieron con ropas de luto, es decir, con ropa áspera y tosca en señal de arrepentimiento. Amén. Cuando uno, por ejemplo, en mi caso, cuando estoy orando por la iglesia, cuando lo estamos haciendo, ¿qué sucede? Dios los llama a uno porque no es por una almita, es por millares, muchos, por lo que estaba viviendo y pasando cada uno. Amén. Y para terminar, alguien que me lea Salmo 109, versículo 23 y 24. ¿Qué pasa con el ayuno de 40 días? Con sus 40 noches se debilita el cuerpo, se debilita las carnes. Me desvanezco como una sombra al anochecer, me quitan de encima como una langosta. Mis rodillas están débiles de tanto ayunar y estoy reducido a piel y hueso. Entonces, ¿qué es lo que hace ese ayuno de 40 días? Hace que la carne mengue, pero físicamente se nota mucho. Por eso hay que cuidarse, por eso hay que ser guiado por Dios. Porque mire, siendo guiado por Dios, dice que la piel se pega hasta los huesos. Que se puede hacer, sí, pero solo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y que vayan creciendo. Bueno, y como una pregunta fundamental que todo el mundo se hace: ¿puedo realizar un ayuno teniendo diversidad de dificultades? La Biblia dice que puedes hacerlo guiado por Dios en los diferentes ejemplos que hay de grandes hombres y mujeres que amaron al Señor. Es donde más uno debe de hacerlo. Tú con el ayuno no le vas a doblar el brazo a Dios. Es algo que hay que entender. El ayuno no es para doblarle el brazo a Dios. El ayuno es para menguar tu humanidad, crecer en el Espíritu y tener la autoridad, la unción de Dios en tu vida. Hay personas que ayunan para torcerle el brazo a Dios. Dios les dijo ya que no, yo voy a ayunar, pero y lo verá. No, estás aguantando hambre, porque el ayuno no es para eso. El ayuno es ¿para qué? Para ayudar a libertar a los cautivos, porque Dios llama a sus hijos para predicar el evangelio afuera de tiempo y en el tiempo preciso. Para que tú crezcas, para que tú te llenes de unción, del poder, de la autoridad de Dios para ir a predicar, para orar por los enfermos y que sean sanos. ¿Y qué tiene que tener esto? Esto es un principio bíblico. Hay que orar, hay que tener la palabra, hay que llenarse, vivir en santidad. Amén. ¿Amén o no amén? Bueno. Hemos terminado el día de hoy, el tema, vamos a orar. ¿Quedó claro todo o tienen alguna pregunta? Amén. ¿Quedó claro? Entonces vamos a orar. Vamos a orar por el ayuno del domingo, el ayuno congregacional. Amén. Amado Dios, Padre de la Gloria, presento a cada uno de los que están aquí, los que están conectados, Señor, y aún los que no se conectaron. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control, tomando, Dios mío, la autoridad. Hoy presentamos el ayuno del domingo, presentamos los que hacen los ayunos dentro de la semana. Presento, Dios mío, a cada uno. Dale la fuerza, la fortaleza. Llévalo, Señor, a tu templo. Tomamos este ayuno de un día hasta la tarde, Señor, donde tú, Señor, tomas el control, Señor, donde tú haces que no se rompa, Señor,
ese cordón de 3 dobleces, porque tú eres el centro de la iglesia, tú eres el centro de nosotros. Tú nos haces crecer un 30, un 60 y un 100%. Queremos estar llenos de tu Santo Espíritu. Queremos hacer lo que dice Jueces 20:26. Entonces, la iglesia, todos los que se congregan en la iglesia Peniel Sur subirán, irán al templo, llorarán ante el Señor y ayunarán hasta la tarde ofreciendo holocaustos y sacrificios de paz. Creemos, Señor, que este ayuno es de bendición, que nos llena, Señor, que es para ir a tu casa, para que ministres, para que liberes, para que santifiques, para que inundes nuestro ser de tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cubro con la sangre de Cristo y declaro la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en su casa, en sus vidas y en todo lo que vayan a hacer. Hoy declaro sobre ustedes el poder de Dios en sus vidas, fortaleciéndolos y que les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Recuerda que nos estamos preparando porque la meta es el cielo y no irnos solos, sino con muchos. Y todos los que me ven y que me están viendo por medio de la transmisión, por nuestras plataformas digitales, síganos por cada una de ellas. Y los que nos escuchan, porque la gloria de Dios está con nosotros, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios les bendiga.